Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar ya el seminario. Mi nombre es Carmen Ibáñez, soy la responsable de la Unidad de Desarrollo Turístico de Turisme y Comunitat Valenciana. Tenemos, como os decía en la locución de la sala de espera, 350 inscritos en este seminario. Estamos ya por los 250 conectados. Vamos a empezar con los preliminares porque hay muchas cosas que contar esta tarde. Y así pues se va conectando la gente que falta. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas. Espero que estéis llevando esta situación que estamos viviendo pues de la mejor manera posible y especialmente en estas últimas semanas que todo va mejorando, ¿no? Y que vaya mejorando vuestro entorno profesional y personal, que es lo que queremos todos. Gracias por participar en este seminario online de la red de CDTs. Hoy tenemos a Minerva Pons, que me acompaña aquí en la pantalla. Ella, quien ahora os presentaré. Buenas tardes, Minerva. Buenas tardes, Carmen. Este seminario forma parte de la serie de seminarios online de Turisme Comunitat Valenciana, que se ha puesto en marcha a través de la red de CDTs pues, desde las primeras semanas de la crisis sanitaria para no perder ni un minuto y empezar a trabajar en la remontada, todos juntos, de la mano de especialistas en distintas materias, pues buscando los mejores caminos posibles para la vuelta. En estos momentos, porque todo cambia muy deprisa, me consta que Minerva ha rematado la presentación esta misma mañana para recoger la última normativa de hoy, que creo que pues, sobre mascarillas y aspectos de la fase 2, que aunque todavía no estamos, también vamos a adelantar información. Y en este momento, pues lo más inmediato es conocer bien esas reglas del juego, de la desescalada, y todas las normas sanitarias, las de distanciamiento social, las de movilidad, que nos son de aplicación como empresas y como profesionales del sector por la seguridad de todos. Por ello, desde la red de CDTs y en colaboración con los distintos programas de Turisme y Comunidad Valenciana, pues se ha organizado un programa específico para abordar estas normas sanitarias y estas recomendaciones de la desescalada en todos los subsectores. Se han programado cerca de 30 seminarios online. Os animo a entrar en Magazine Comunidad Valenciana por si tenéis interés en algún otro subsector o algún otro aspecto. Allí los tenéis todos para poderos conectar. Este seminario se organiza en colaboración con ASEMSA, con la Asociación de Hostelería y Turismo de la SAFOR, con Destisafor. Así que vaya por delante el agradecimiento a José Manuel Navarro, presidente de la asociación, por esta colaboración y a Minerva por estar hoy aquí contándonos a todos estos temas de las reglas del juego, de las medidas higiénicas y sanitarias. Pues de esto es de lo que vamos a hablar, de prevención e higiene. Y ahora sí, os voy a presentar a Minerva, que comparte conmigo la pantalla. Minerva desde hace 17 años es la responsable del Departamento de Higiene y Seguridad Alimentaria de Destisafor, y es además una formadora habitual de la red de centros, en concreto del CDT La Alquería del Duc de Gandía, en formación sobre higiene, calidad, gestión de restaurantes y de hotelería. Es ingeniera técnica agrícola y especializada en industrias agroalimentarias, en gestión y prevención de riesgos laborales, higiene y seguridad en el trabajo, todo aplicado a restaurantes y al sector hotelero. Antes de darle paso, quería comentaros algunas cuestiones del funcionamiento de la sesión. Al final podréis obtener un justificante de asistencia al seminario enviando un correo electrónico a la dirección que dejará Minerva en la última presentación y que yo también os compartiré a través del chat de la aplicación, ahora en online, para que deis vuestros datos y solicitéis este justificante. También tendréis disponible el vídeo de esta sesión por si queréis repasar algún tema y la presentación en PDF. Esto lo subiremos al Magazine de Turisme Comunidad Valenciana, pero la presentación en PDF voy a intentar hacerosla llegar durante el propio seminario a través de la aplicación por la que estamos haciendo la transmisión. La exposición de Minerva durará unos 50 minutos y a partir de las 5 de la tarde disponemos de media hora, o si se alarga un poquito más no hay ningún seminario posterior, así que intentaremos atender todas vuestras preguntas. Las preguntas las podéis ir haciendo a través de la aplicación en el apartado preguntas, podéis ir lanzando preguntas y las iré
recogiendo para esta parte final de la presentación. Bueno, yo sin más os dejo con Minerva. Solamente quería deciros que en estos momentos la confianza y la tranquilidad son clave. Son unos valores importantes pues, para recuperar la actividad en la hostelería y en el turismo, esa recuperación que tanto necesitamos. Por tanto, entre todos, es una cuestión de responsabilidad y de compromiso de la sociedad en general, pero en la parte que nos toca es un compromiso entre el sector, las empresas, los trabajadores y el cliente, a quien también hay que concienciar. Y entre todos debemos garantizar la mayor seguridad posible pues, para la reapertura y prepararnos bien pues, para volver en las mejores condiciones, conociendo la normativa y todas las recomendaciones que nos va a exponer Minerva a continuación. Minerva, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Carmen, seáis todos bienvenidos y todas. Esta tarde la conferencia web que vamos a realizar va a hablar sobre las medidas de higiene y prevención frente al COVID-19 en el sector de la restauración. Dentro del sector de la restauración vamos a intentar englobar tanto restaurantes, cafeterías, bares, heladerías, pizzerías, buffets, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con restauración. Para ponernos así como, bueno, aquí tenéis el índice de contenidos, ¿de acuerdo? Y para ponernos un poco para introducir un poquito esta presentación, os comentaré que de lo que vamos a hablar o lo que se va a explicar va a ser toda la normativa que tenemos hasta el momento, ¿vale? Publicada. El pasado 9 de mayo se publicó la Orden 399 por la que se establecían las condiciones para la reapertura de las terrazas al público en los establecimientos de hostelería en aquellas provincias que pasaban a la fase 1 de desescalada, ¿de acuerdo? Por otra parte, aparte de toda esa normativa, casi que al mismo tiempo, ¿vale? El Ministerio de Industria, Transporte y Turismo publicó un protocolo o una guía, ¿vale? Higiénico-sanitaria, coordinados por el ICTE, por el Instituto de Calidad Turística Española, y validada por Ministerio de Sanidad, en la cual hay una serie de pautas, recomendaciones, directrices que nos van a ayudar el poder cumplir con toda esta normativa, ¿de acuerdo? Comentaros que desde Destisafor tenemos este proyecto, dar el servicio de implantación y asesoramiento, incluida con la verificación y seguimiento, a todas aquellas empresas, sean asociadas o no, que necesiten de la ayuda técnica para poder implantar toda esta normativa, ¿de acuerdo? Para ponernos, pues eso, un poquito en contexto, empezaremos a hablar de las fases, ¿vale? En la fase en la que estamos ahora inmersos es la fase 1, ¿de acuerdo? Ya estamos toda la Comunidad Valenciana dentro de la fase 1. En esta fase 1 ya se permite la apertura de terrazas, limitándose a un aforo del 50% de las mesas que se nos permitían en años anteriores, y si el ayuntamiento de cada territorio permite esa ampliación del espacio a bares, restaurantes o cafeterías, se puede incluso tener un mayor número, ¿vale?, de mesas, siempre respetando la proporción de mesas en cuanto a la superficie, ¿vale?, del 50%. También se autoriza en esta fase 1 a las reuniones, ¿vale?, con un máximo de hasta 10 personas por mesa, o en este caso sería por agrupación de mesas, ¿vale? La afluencia de los clientes al interior del local queda totalmente prohibida en esta fase 1, ¿vale? Y en cuanto a hoteles o alojamientos, sí que se puede empezar a gestionar su apertura en esta fase 1, pero sin utilizar las zonas comunes, ¿vale?, y con algunas restricciones. Esto en cuanto a la fase 1, que es la que estamos en este momento. En cuanto a la fase 2, pues bueno, ya sabéis que, bueno, ayer ya desde Generalitat, ¿vale?, ya Consellería de Sanidad, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ya anunció que por prudencia no se va a pedir el paso de la Comunitat Valenciana a fase 2, ¿de acuerdo? Por lo menos no este fin de semana. Nos esperaremos una semana más, ¿vale? ¿Debido a qué? Pues a ese repunte, ¿vale?, en la reproducción del virus que ha habido del 0,66 que estábamos al 0,85, ¿vale?, que aunque viene siendo menor que 1, sí que es verdad que por prudencia, pues bueno, no se ha pedido ese pase a la fase 2.
No obstante, en esta webinar sí que vamos a hablar ya de normativa en fase 2, porque ya hay normativa publicada. Sabéis que en fase 2, en este momento, solo hay 2 comunidades autónomas y no al completo, ¿vale? Canarias, por ejemplo, solamente ha pasado a fase 2, la isla de La Gomera, El Hierro y Isla Graciosa. Y en cuanto a Illes Balears, la única isla que está en este momento en fase 2 es Formentera, ¿de acuerdo? Pero sí que podemos ya ver un poco de esta normativa, ¿vale? Lo que nos puede venir aconteciendo en esta nueva fase 2. Esta fase 2 será la fase intermedia, ¿vale? En esta fase 2 sí que se va a poder empezar a servir en las mesas, ¿vale? Tanto en interior como en exterior, siempre y cuando se siga respetando esa separación entre clientes, ¿de acuerdo? Que de momento está en 2 metros. El aforo estará limitado dentro del establecimiento a un 40% y fuera continuaremos con ese 50% en mesas en terraza, ¿vale? En esta fase 2, la apertura de bares nocturnos y discotecas todavía no se va a incluir, ¿vale? No está incluida en esta fase y en hoteles sí que se les va a permitir abrir ya zonas comunes, siempre limitadas a 1/3 del aforo. Esto en cuanto a la fase 2. Y por último, tendremos la última fase, ¿vale? La fase 3, que será la fase previa al desconfinamiento total. En esta fase, la hostelería ya podrá extender su aforo en interior a un 50%, o por lo menos eso es lo que está previsto, ¿vale? De momento. Las barras ya empezarán a tomar forma, ¿vale? Y se va a permitir que los clientes permanezcan de pie, siempre guardando unas distancias de seguridad de 2 metros. Las terrazas continuaremos con un límite al 50% del número de mesas. Discotecas y bares nocturnos aquí ya podrán abrir, ¿vale? Siempre con un aforo máximo de 1/3. Y en cuanto a los hoteles, se les va a permitir la apertura de las zonas comunes, limitadas al 50% de su aforo, ¿vale? Sabemos que todas estas fases pueden ir variando, ¿vale? Dependiendo de las comunidades autónomas o de las provincias y también sabemos que el desplazamiento entre las provincias de momento no va a ser posible hasta principios de julio, finales de junio, principios de julio, ¿vale? Vista esta introducción, ¿vale? Y visto el contexto en el que estamos en este momento, pues bueno, lo que vamos a ver a lo largo de la tarde es, pues, conceptos básicos, ¿vale? De qué es el coronavirus. Hablaremos de la prevención de riesgos para evitar contagios por COVID-19. Hablaremos de las medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio de la empresa de restauración, planes de limpieza y desinfección y planes de mantenimiento de instalaciones y equipos. En la primera transparencia, como podéis ver, tenemos los conceptos básicos de coronavirus. Vamos a intentar definir qué es el coronavirus, cuáles son los síntomas que suelen provocar la enfermedad del COVID-19 y cuándo aparecen, cómo se transmite el COVID-19. Aquí hablaremos también del tema de la nueva orden que ha salido en el BOE de hoy, ¿vale? La Orden de Sanidad 422, que nos habla del uso obligatorio de mascarilla en ciertos ámbitos. También hablaremos de cuál es la población más vulnerable, si existe ya un tratamiento para el COVID-19 y cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en una superficie. En la siguiente transparencia empezamos hablando de qué es el coronavirus, ¿de acuerdo? Pues bueno, los virus sabéis que son los microbios más pequeños que conocemos. Para que se puedan reproducir tienen que habitar dentro de células vivas. Una vez ahí van a fabricar copias de sí mismos y van a ir infectando rápidamente a las células que tienen alrededor, ¿vale? Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente solo afectan a animales, ¿de acuerdo? Pero algunos de ellos tienen la capacidad de transmitirse a personas, como es el caso del SARS-CoV-2, que lo que provoca es la enfermedad que se llama COVID-19, ¿de acuerdo? ¿Cómo se le designa este nombre a un virus? Pues bueno, normalmente se evita utilizar nombres de, pues no sé, sitios geográficos, de personas, de animales, de comida, no sé, referencias culturales o incluso alguna industria en particular. ¿Para qué? Pues para evitar estigmatizaciones de un país, un animal o una región.
Esto es muy importante y además tenemos una evidencia de hace muy poco, muy actual, ¿vale? Que ocurrió con el tema de la gripe A, ¿vale? No sé si os acordáis, pero inicialmente a la gripe A se le llamó gripe porcina, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó al llamársele gripe porcina? Pues bueno, que se le vincula directamente a un animal en concreto. De hecho, en Egipto se sacrificaron a más de 10.000 cerdos, ¿vale? Debido al pánico que esto causó, ¿vale? Y realmente es importante cuando se le da el nombre a un virus no hacerlo de esta forma, porque realmente ahí lo peligroso no es que la enfermedad pase de un animal a un humano, sino que esta enfermedad es contagiosa entre personas, ¿vale? De ahí la problemática, ¿vale? Pues bueno, el Comité Internacional de Taxonomía del virus decidió ponerle a este virus el nombre de SARS-CoV-2, ¿vale? Lo de coronavirus es porque tiene una corona, como podéis ver aquí en la imagen, ¿de acuerdo? En la superficie del núcleo tiene una corona, como si fuese una corona solar, ¿vale? De ahí lo de coronavirus. Y en cuanto al SARS, ¿vale? El Comité Internacional decidió este nombre, puesto que una de las características, ¿vale? Es que causa afecciones respiratorias. SARS son las siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo grave, de ahí su nombre, ¿de acuerdo? En cuanto a los síntomas, en la siguiente transparencia, ¿vale? Podemos ver que los síntomas más comunes, pues bueno, son la tos, la fiebre y la sensación de falta de aire. Como síntomas menos comunes tenemos pues las afecciones como diarreas o dolores abdominales. En la mayoría de los casos los síntomas suelen ser leves, ¿vale? Pero sí que es verdad que puede haber sintomatología grave e incluso puede llegar a provocar pues neumonías, una dificultad importante para respirar, fallo renal o incluso la muerte, ¿vale? Normalmente esta sintomatología grave se suele dar en personas de edad avanzada, ¿vale? O con enfermedades crónicas, como puedan ser pues del corazón, pulmón o que tengan problemas de inmunidad, ¿vale? Que tengan un sistema inmunológico debilitado. El periodo de incubación de este virus oscila entre 1 y los 14 días, con una media entre 5 y 6 días hasta que aparecen los síntomas, ¿vale? En cuanto a la transmisión de la enfermedad, en la siguiente, muy bien, en la siguiente transparencia podemos ver que se transmite por contacto estrecho, ¿vale? Con secreciones respiratorias que se generan con la tos o estornudo de una persona que está enferma. Estas secreciones van a infectar si entran en contacto con otra persona a través de la nariz, los ojos o la boca. Se ha comprobado que hay poca probabilidad de contagio por el aire si se mantienen distancias de 2 metros. De ahí que se hable siempre desde el Ministerio de Sanidad de una distancia de seguridad de 2 metros entre personas, ¿de acuerdo? Estos son siempre medidas preventivas. Y en cuanto a la contagiosidad, va a depender de la cantidad de virus que haya en las vías respiratorias de la persona infectada. En cuanto a la población más vulnerable, lo podemos ver en la siguiente muy bien, litografía, ¿vale? Las personas más vulnerables siempre son, pues bueno, como hemos comentado, personas mayores de 60 años o personas con dolencias, como puede ser hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias. En cuanto a las mujeres embarazadas, pues bueno, en un principio no constituyen un grupo de riesgo, ¿vale? Sí que es verdad que las mujeres embarazadas pueden alterar su sistema inmunológico. Entonces, sí que es importante, de acuerdo, que tomen precauciones de higiene, de utilización de mascarilla, etcétera. Igual que también se ha comprobado que por la leche materna no se transmite el virus de la madre al hijo, ¿de acuerdo? Lo que sí que es importante es, si se le da pecho, pues evidentemente taparse la boca, medidas de higiene, etcétera. Aquí, ahora que estamos en la siguiente presentación, a ver, muy bien, vale, ya tenemos el tema de
el uso de las mascarillas. Sabéis que hoy, bueno, se ha publicado la Orden 422 de Sanidad sobre el uso de mascarillas, ¿vale? Esta orden, pues lo que comentábamos, una de las premisas de prevención es la higiene, ¿vale? Y la otra es el no contacto con las secreciones de la boca o la nariz, ¿de acuerdo? Entonces, se ha acordado o se ha publicado que el uso obligatorio va a ser para personas mayores de 6 años, en vía pública, espacios al aire libre y espacios cerrados de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no se puedan mantener las distancias de seguridad de 2 metros, ¿vale? Ahí el uso será obligatorio. Recomendable el uso en población infantil, entre 3 a 5 años, ¿vale? No va a ser obligatorio, pero sí recomendable. Y donde no es aconsejable que se utilicen mascarillas es en niños y niñas menores de 3 años. En la siguiente, muy bien, en la siguiente podemos ver qué excepciones, ¿vale? Nos indica la orden. Pues bueno, las personas que tengan dificultades respiratorias estarán exentas de este uso de mascarillas. Si su uso es contraindicado por razones de salud o debidamente justificadas, ¿vale? O por una discapacidad, pues bueno, estarán exentos del uso, ¿vale? Pues no sé, pueden ser, si el uso de esta mascarilla a personas dependientes o con cierta discapacidad les va a provocar pues una alteración de conducta tal, pues es mejor que no se las coloquen, ¿de acuerdo? Evidentemente, está la excepción de actividades como ingesta de alimentos o bebidas. Es incompatible llevar una mascarilla para tomar alimentos, ¿de acuerdo? A ver, aquí, en lo que nos atiende a restauración, sí que es importante que el cliente la lleve colocada hasta que se siente en su mesa. Una vez allí, ya entonces se quita y se guarda, ¿vale? Pero sí que es importante que hasta que se siente en su mesa la lleve, siempre y cuando no se puedan mantener las distancias de 2 metros de seguridad, ¿vale? Y luego, causas de fuerza mayor o situación de necesidad, pues evidentemente será una excepción para no llevar el uso de mascarilla, ¿vale? En la siguiente transparencia vamos a hablar de qué tipo de mascarillas utilizar, ¿de acuerdo? Preferentemente, la orden nos indica que utilicemos mascarillas higiénicas y quirúrgicas que nos cubran la nariz, la boca y barbilla, ¿de acuerdo? Son las dos primeras que tenéis aquí, ¿de acuerdo? A mano izquierda tenemos, la primera son quirúrgicas, la segunda serían higiénicas, ¿vale? Y luego se destinarían los EPIs, las FFP2 y FFP3, que son las que tenéis a la derecha, para uso de personal sanitario. En la siguiente transparencia lo que vamos a ver es qué características tienen cada una de las mascarillas, ¿vale? Las mascarillas higiénicas, ¿de acuerdo? Son estas de tela, que mucha gente tenéis, que mucha gente incluso se ha hecho en casa, ¿de acuerdo? Estas mascarillas se venden en cualquier establecimiento, no son un EPI, ¿vale? Estas mascarillas realmente son una etiqueta respiratoria, no es un equipo de protección individual, ¿vale? No cumplen el reglamento UE de 2016/425. ¿Y cómo actúan? Pues protegen a la persona que tengo enfrente, ¿vale? Ya que van a hacer de barrera y van a frenar las posibles gotículas que se puedan proyectar al estornudar o al toser. Las hay que son reutilizables y las hay que no, ¿de acuerdo? Tienen que tener un marcado CE y cumplir la norma UNE 0064 y 0065, ¿vale? Suelen estar compuestas por varias capas de tela, ¿vale? O material textil. Y es recomendable que no se utilicen durante más de 4 horas, ¿vale? Y evidentemente, si se humedecen, hay que sustituirlas, ¿vale? Las que sean reutilizables se deberán de higienizar, ¿vale? Higienizar a 60 grados en lavado automático. ¿Cuántos lavados le puedo hacer a la mascarilla? Esto me lo va a indicar el fabricante, ¿vale? Lo que es el uso o su vida útil me la va a indicar el fabricante, ¿vale? Estas serían las mascarillas higiénicas. Vamos a ver ahora las mascarillas quirúrgicas. En la siguiente, muy bien. Las mascarillas quirúrgicas, ¿vale? ¿Dónde las podemos adquirir? Normalmente en farmacias, ¿de acuerdo? Y se venden protegidas. Sabéis que el Ministerio de Consumo ha establecido un precio máximo para estas mascarillas de 0,96 céntimos.
tampoco son un EPI, no cumplen el reglamento UE de 2016/425, protegen igualmente a la persona que tengo enfrente, ¿vale? Ya que van a filtrar el aire exhalado. No son reutilizables, ¿vale? Tienen que llevar el marcado CE y se deben de acoger a la norma UNE-EN 14683. Se recomiendan para personas sintomáticas o asintomáticas positivas, ¿vale? Lo mismo, no se deben utilizar durante más de 4 horas y las tendremos que sustituir en el caso de que se me humedezcan, ¿vale? De hablar, por ejemplo. Y además, estas mascarillas pueden tener una fecha de caducidad. Por eso es importante, cuando las adquiramos, mirar el etiquetado, ¿vale? En la etiqueta nos va a poner la fecha de caducidad. Si las adquirimos sueltas, porque en la farmacia también se pueden adquirir sueltas, sería aconsejable que nos enseñasen ese marcado de caducidad, ¿de acuerdo? En este tipo de mascarillas, tanto las quirúrgicas como las higiénicas, si todos las utilizamos, ¿de acuerdo? Todos estaríamos protegidos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver las mascarillas, los EPIs, ¿vale? Las mascarillas FFP2, muy bien, y FFP3, ¿vale? ¿Dónde las podemos adquirir? Pues en farmacias, establecimientos especializados o incluso en grandes superficies. Esto sí que es un EPI, ¿de acuerdo? Es un equipo de protección individual. Se deben estar bajo el reglamento, fabricadas bajo el reglamento UE 2006/425. Protegen a la persona que la lleva, ya que filtran el aire que se inhala, ¿vale? Y pueden ser reutilizables. Perdón, he dicho que están fabricadas bajo el reglamento, no. El reglamento UE 2016/425 es el que regula, ¿vale? Los equipos de protección individual, ¿vale? Y deben estar fabricadas bajo la norma UNE-EN 149, eso sí, ¿vale? Deben disponer del marcado CE. Si son reutilizables, llevarán en su etiquetado una R, como podéis ver ahí, y si no lo son, NR, ¿vale? No reutilizables. ¿Para quiénes son recomendables este tipo de mascarillas? Para profesionales que estén expuestos a riesgo potencial, ¿de acuerdo? Personal sanitario, por ejemplo, que está expuesto a ese peligro del COVID. Y también para grupos vulnerables, como hemos visto, pues mayores de 60 años, personas con dolencias o afecciones crónicas, etc. Lo mismo, no se deben de utilizar más de 4 horas y hay que sustituirlas si se mojan o se humedecen, ¿vale? Y también, igual que las anteriores, pueden tener fecha de caducidad. En la siguiente transparencia hablamos del tratamiento frente al COVID-19, ¿vale? Frente a esta enfermedad. Hoy en día, de momento, no existe, ¿vale? Un tratamiento específico, tampoco tenemos vacuna todavía. Sí que se han hecho estudios en los que se ha comprobado que ciertos antivirales pueden tener alguna eficacia, ¿vale? Sí que hay tratamientos para el control de los síntomas, ¿vale? Se ha demostrado que la asistencia sanitaria mejora muchísimo el pronóstico de estas personas enfermas, ¿vale? Y al tratarse de una infección por un virus, al tratarse de una infección vírica, ¿vale? No se debe utilizar antibióticos como tratamiento de prevención, ¿de acuerdo? Porque no estamos hablando de bacterias, estamos hablando de virus. En cuanto al tiempo que puede sobrevivir, ¿vale? En una superficie, en la siguiente transparencia lo podemos ver. En función de factores como la temperatura, humedad ambiente o superficie, ¿vale? Hay algunos estudios que han determinado el tiempo que puede sobrevivir este virus, ¿vale? Pues en el cartón puede llegar hasta 24 horas, en el acero inoxidable hasta 48 y en el plástico incluso hasta 3 días, ¿vale? Hasta 72 horas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó hace un par de días, ¿vale?, que todavía no se han encontrado pruebas concluyentes de que el coronavirus se pueda contagiar por contacto con una superficie artificial, ¿vale? Pero como todavía no se han encontrado pruebas concluyentes, pues vamos a tener que seguir utilizando medidas preventivas al respecto. Bueno, esto en cuanto a la introducción, ¿vale? En cuanto a los conceptos básicos, ¿no? De qué es el COVID y qué es el SARS-CoV-2, ¿vale? Y la enfermedad que provoca, que es el COVID-19.
Ahora sí que nos vamos a adentrar, ¿vale?, en lo que me marca la normativa, en concreto la orden 399, ¿vale?, para la fase 1, en cuanto a prevención para evitar contagios, ¿vale? Lo primero que me dice la norma es que debo cumplir, ¿vale?, con la normativa en prevención de riesgos laborales y la normativa laboral. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que normalmente lo que hacemos las empresas de restauración, se suele contratar a una empresa externa, ¿de acuerdo?, que es la que nos implanta el plan de prevención de riesgos laborales. Pues bueno, esta empresa ahora lo que tendrá que hacer es rehacer, ¿de acuerdo?, esta prevención o este plan de prevención. Se fijarán unos objetivos, se recopilará información, un sistema de coordinación, se identificarán los nuevos riesgos que tenemos dentro de nuestra empresa y en los distintos lugares de trabajo, se evaluarán esos riesgos y deberemos de tomar unas medidas de protección, ¿vale?, dentro de un plan de contingencia. Y este plan de contingencia deberá de tener una implementación. ¿Quién lo implementará? Pues bueno, habrá que crear un grupo de trabajo interno, ¿vale?, en esta empresa. En la siguiente transparencia podemos ver qué es un plan de contingencia, ¿vale? Pues este plan de contingencia es un plan preventivo, es un plan predictivo y además va a ser un plan que me va a ayudar a reaccionar, ¿vale?, que con una estructura estratégica y operativa nos va a ayudar a controlar una situación de emergencia y así poder minimizar las consecuencias negativas que puedan tener en mis trabajadores, ¿vale?, en este caso. ¿Qué debe contener este plan de contingencia? Pues bueno, debido a la situación que tenemos, que es una situación de cambios, que cada día sale un estudio nuevo, cada día sale una norma nueva, debe de ser un plan de contingencia abierto y dinámico. Además, habrá que determinar, como he comentado antes, unos responsables, ¿vale? La persona, por supuesto, la persona que aparezca como responsable de la empresa debe de estar en este grupo de trabajo y representantes de los trabajadores. Habrá que implantar un protocolo de actuación, ¿vale?, en caso de sospecha. Es decir, si un trabajador empieza a tener síntomas, ¿vale?, pues compatibles con la enfermedad, pues como pudiese ser pues fiebre, tos, pues lo primero que se hará es llamar al teléfono habilitado en cada comunidad autónoma, ¿vale? Sabéis que en nuestra comunidad autónoma es el que tenéis aquí puesto, el 900-300-555, ¿vale? Seguidamente se debería de colocar una mascarilla y abandonar el lugar de trabajo, ¿vale?, hasta que tengamos una valoración médica. ¿De acuerdo? Todo esto debe venir especificado en nuestro plan de prevención de riesgos laborales, ¿vale?, en nuestro plan de contingencia. En cuanto a las medidas preventivas generales que me marca que me he dejado los recursos materiales, ¿vale? Bueno, deberemos de supervisar que este plan de contingencia se cumple, ¿vale? Habrá que hacer unas verificaciones y unas revisiones de este plan y además nos tendremos que abastecer con unos recursos materiales, ¿vale? Establecer unas acciones necesarias de aprovisionamiento. ¿De qué me voy a tener que aprovisionar en esta nueva fase? Pues bueno, si estoy en fase 1 me voy a tener que aprovisionar de virucidas, ¿vale?, productos de limpieza y desinfección con una actividad virucida. Me tendré que aprovisionar de las mascarillas para mis trabajadores, de guantes, de gel hidroalcohólico. Me tendré que aprovisionar, por ejemplo, de bolígrafos, ¿vale? El otro día lo pensaba, a ver, el tema de los bolígrafos. Si yo cada vez que utilizo un objeto y luego lo utiliza mi compañero lo tengo que higienizar, pues lo ideal es abastecer a todos mis trabajadores de objetos personales, ¿vale?, para cada uno. Bueno, en la siguiente transparencia, ¿vale?, vamos a ver qué medidas generales en restauración nos marca la orden, ¿de acuerdo? La orden 399 en fase 1, ¿vale? Pues bueno, no se podrán incorporar al trabajo las personas que presenten síntomas, evidentemente, o que estén diagnosticadas como positivos o en cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con positivos, ¿vale? Antes de empezar nuestro trabajo o antes de empezar la apertura o de volver a la reapertura de nuestra empresa, deberemos planificar los procesos, garantizando las distancias de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Para garantizar estas distancias de seguridad, ¿de acuerdo?, seguramente vamos a tener que reorganizar la disposición de los puestos de trabajo,
organizar no se ve muy bien aquí, pero bueno, organizar la circulación, ¿vale?, de personas dentro del establecimiento y redistribuir probablemente de nuevo los espacios, ¿vale?, o el mobiliario. Si después de hacer todo esto, por ejemplo, redistribución de espacios inmobiliarios en la zona de comedor, ¿vale?, esto estaría muy claro, ¿no?, con el aforo. Pero a lo mejor en cocina me es más difícil reorganizarme o redistribuirme los espacios. En este caso, si no se pueden mantener las distancias entre operarios, entre trabajadores, siempre tendremos que utilizar mascarillas higiénicas o quirúrgicas, ¿vale? Deberemos planificar los turnos. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que me dice la norma es que lo ideal es, si tengo turnos en mi empresa, que siempre trabajen los mismos operarios juntos, ¿vale?, en los mismos turnos. Habilitaremos los vestuarios. En muchos establecimientos de restauración, ¿vale?, no se dispone de vestuarios propios para los operarios, ¿vale? Sobre todo estoy hablando de restaurantes, cafeterías, heladerías, bares. No se suele tener un vestuario específico y muchas veces lo que hacemos es utilizar el baño o los aseos públicos. Pues bueno, estos baños o estos vestuarios habrá que habilitarlos, ¿de acuerdo? Si teníamos cubos sin tapadera, pues ahora los cubos van a deber tener tapadera, ¿vale? A poder ser siempre apertura de pedal, nunca con las manos. Debemos aprovisionarlos con jabón virucida, ¿vale?, para que se puedan lavar, higienizar las manos mis operarios. A la entrada del aseo siempre, o del vestuario, siempre habrá que colocar un dispensador de hidrogel. Dentro del baño, hemos dicho papeleras, también tendremos que poner los dispensadores de jabón, papel para el secado de manos, taquillas, ¿vale?, para mis trabajadores. Si no tengo taquillas, por lo menos bolsas guardarropa, sí, para que se cambien, ¿vale? Sí que era muy común, no se debería hacer porque esto es de seguridad alimentaria, ¿vale?, pero sí que era muy común, ¿no?, que mis trabajadores vengan vestidos de casa al trabajo. Pues no, ahora no, ¿de acuerdo? Me tengo que cambiar en el establecimiento de ropa cuando llego y cuando me marcho, ¿vale? Y esta ropa quedará cerrada en estas bolsas portarropa, ¿vale?, o en las taquillas. Evitar reuniones internas dentro del establecimiento. Pues bueno, hoy en día tenemos estos medios fabulosos, ¿no?, como son las alternativas para poder hacer reuniones virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, evitar el hacer reuniones internas dentro del local. Siguiendo con las medidas preventivas, ¿vale?, en restauración, en la siguiente transparencia, podemos hablar de medidas específicas de seguridad para los trabajadores vulnerables. Tendré que tener en cuenta, ¿vale?, en ese estudio que he hecho previamente, mi plan de contingencia, si yo en mi establecimiento hay empleados vulnerables, mayores de 60 años, con enfermedades crónicas, pues adoptaré medidas específicas para ellos. Probablemente los tenga que, a lo mejor, incluso que cambiar de lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que, por ejemplo, sí que nos marca el ICTE, ¿vale?, que no nos marca la normativa, el reglamento 399 no nos lo marca, pero el ICTE sí, ¿vale?, es que ampliemos nuestro botiquín con un termómetro, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo mismo que habíamos comentado antes, ¿vale? Ese protocolo en caso de que algún trabajador tenga algún síntoma, pues es bueno tener un termómetro. Incluso una manera de prevención o un registro de prevención podría ser, por ejemplo, anotar la temperatura diaria de los trabajadores o incluso que se la tomen ellos antes de salir de casa, ¿de acuerdo? Si una persona ve que tiene síntomas, evidentemente no se debe de reincorporar al trabajo, ¿vale? En cuanto al método de control horario, lo que nos dice la norma es que el fichaje por huella dactilar, ¿de acuerdo?, lo deberíamos de sustituir por cualquier otro método, ¿vale? Si no puede ser, ¿vale?, hay que tener en cuenta que en el protocolo de limpieza debemos de incorporar la higienización, ¿vale?, de la huella dactilar. Cada vez que un trabajador colocase su dedo, se debería desinfectar para que lo colocase el siguiente trabajador. Si somos pocos, pues esto no es difícil, pero como seamos muchos, seguramente habrá que cambiar el método de control horario, ¿vale? Asegurar que mis trabajadores se lavan correctamente las manos, ¿de acuerdo? Hay que formar a nuestros trabajadores, es muy importante. Y aparte de formarlos, ¿de acuerdo?, hay que
formarlos e informarlos. No está de más que coloquemos carteles recordatorios, tanto en los vestuarios como en los aseos, de cómo higienizarse las manos. Carteles como el que tenéis aquí, por ejemplo, ¿vale? Este cartel es de la Organización Mundial de la Salud. Es un anexo de la norma del ICTE. Lo podéis encontrar en Internet. De todas maneras, cuando finalicemos la presentación, al final de todo, estará mi correo electrónico y si necesitáis cualquier cartel, me lo podéis pedir sin problema, ¿de acuerdo? No está de más que estos carteles estén tanto en vestuarios como en aseos para mis clientes, ¿vale? Porque a veces se nos olvida que las manos hay que higienizarlas por lo menos durante 40 o 60 segundos, ¿vale? Luego, difundiremos esta información con las pautas de higiene, como os he comentado, ¿vale? Utilizando cartelería, ¿vale? Y también marcaje en el suelo, sobre todo por el tema de las distancias de seguridad. A la hora de por ejemplo, lo veremos más adelante, ¿vale? Pero a la hora de establecimientos que han optado por las comidas para llevar, es importante el marcaje en el suelo, ¿vale? Para que los clientes mantengan esas distancias. Proporcionar los EPIs adecuados a mis trabajadores, ¿vale? Establecer, EPIs lo hemos comentado, equipos de protección individual. En este caso hablaríamos de guantes o mascarillas. Establecer normas de uso de espacios e instalaciones. Yo tengo que formar e informar primero a mis trabajadores, primero a mis empleados y luego a mis clientes, ¿vale? De las nuevas normas de uso. ¿Y esto cómo se hace? Pues evidentemente a los trabajadores o a los empleados formándolos, ¿vale? Pero luego ellos, sobre todo los que están en contacto con los clientes, son los que tienen que informar, ¿vale? Van a ser los embajadores, los que van a informar a mi cliente de cuáles son las normas a seguir, cuáles son las nuevas normas a seguir. Evidentemente, deberé de tener carteles, ¿vale? Sobre todo ahora en la zona de terrazas, ¿vale? Deberé de tener carteles, como por ejemplo, pues lo veremos más adelante, con las terrazas, pero ya os doy una pincelada, pues que no se sienten los clientes en cualquier mesa, que deben de esperar a ser atendidos, siempre por su bien, ¿vale? Explicarles que siempre por su bien, porque nos tenemos que asegurar que su mesa y su silla van a estar higienizadas, que deben de respetar las distancias de seguridad, que deben de mantener las mascarillas puestas hasta que se sienten, ¿de acuerdo? Todas estas normas es aconsejable que nos acompañemos de cartelería, ¿vale? Para informar a nuestros clientes y para recordarlas a nuestros trabajadores, estas normas. En la normativa también nos habla de ventilación del establecimiento, ¿de acuerdo? Nos habla que como mínimo se debe de ventilar una vez al día durante 5 minutos, ¿vale? Pues bueno, una vez al día pues casi que es a lo mejor un poco escaso, ¿de acuerdo? Deberíamos incluso ventilarlo más, sobre todo de cara a cuando abramos comedores, de cara a cuando pasemos a fase 2, ¿vale? Pues por lo menos después de cada servicio poder ventilar, poder airear bien esos espacios donde que han estado cerrados y donde ha habido gente, poderlos ventilar, ¿vale? Por si hay algún tipo de carga bacteriana o de carga virológica, pues que desaparezca, o ayudar a que desaparezca, ¿vale? Y por último, si pasamos a la siguiente, muy bien, podremos ver en cuanto a medidas preventivas, se nos aplica el tema del control de aforos, ¿vale? Y de utilizar medidas de protección. En este caso, fuera en terraza, tenemos el aforo reducido al 50% y los que ya han pasado a fase 2, dentro del establecimiento tienen el aforo acotado al 40%, ¿vale? En cuanto a la higienización de la ropa de trabajo, pues fijaros, en la orden 399, ¿vale? Para los que estamos en fase 1, nos habla de que la ropa de trabajo se debe de higienizar mecánicamente entre 60 y 90 grados, ¿vale? Todos los días, evidentemente. ¿Qué pasa con la ropa oscura? ¿Vale? Pues bueno, se ve que se han dado cuenta de esto y en la normativa para la fase 2, ¿vale? En el 414 ya nos habla de higienizar, pero no a esas temperaturas, ¿vale? Habrá ropa de trabajo que yo no la pueda someter a 60 grados, pero siempre deberemos de leer la etiqueta e higienizarla a la máxima temperatura que la etiqueta me indique, ¿vale? Si me indica 40, pues a 40, ¿vale? Lo que sí que es importante es higienizarla todos los días.
Y luego lo que sí que nos obliga la norma del Ministerio de Sanidad, la 399, sí que nos obliga a formar a nuestros operarios en la utilización del uso de EPIs, ¿vale? En el uso de mascarillas y en el uso de guantes, ¿vale? Es decir, cómo se deben de colocar una mascarilla, cómo se la deben de quitar, durante cuánto tiempo la deben utilizar. Y en cuanto a los guantes, idem de lo mismo, cómo se deben colocar y luego cómo se deben de retirar y cómo se deben de desechar. Hasta aquí las medidas preventivas, ¿vale? En cuanto a las medidas de protección para los empleados, ¿vale? Lo que comentábamos, lo importante es informarles y formarles, ¿vale? De todas estas nuevas medidas de protección que debemos de adoptar. Concienciarles de que eviten esto no viene en la normativa 399, en la orden 399. Estos son parte de las recomendaciones de las que os hablaba que nos da o nos dictamina o las directrices que nos da el ICTE, ¿vale? En esas medidas. Nos habla de evitar el contacto físico, ¿vale? Evitar el saludo con contacto físico con el cliente, hacer un uso correcto de los equipos de protección individual, ¿vale? Conocer los procedimientos de uso, retirada, colocación, desecho, ¿vale? No solamente del personal que está en cocina o en sala, también del personal de limpieza. Cambiarse de ropa, lo que os comentaba, cuando llego al trabajo y antes de irme del trabajo. Importante, el tema de desinfectar objetos personales o de uso común, ¿vale? Objetos personales como, por ejemplo, las gafas, ¿vale? Se deben de higienizar con frecuencia. Y los de uso común, por supuesto. Si yo utilizo un objeto, como puede ser una TPV, y luego lo va a utilizar, o un teléfono, y luego lo va a utilizar otro compañero, se debe de higienizar. Por eso es importante que revisemos los protocolos, ¿vale? Porque a lo mejor es mejor cambiar el protocolo, ¿vale? Y destinar a una sola persona a que manipule ese TPV, ¿vale? No lo sé, a lo mejor no, eso depende de cada empresa, ¿vale? Evitar el uso de móviles personales, evidentemente esto nos viene de higiene alimentaria, ¿vale? Pero ahora más que nunca todo lo que son las normas de higiene alimentaria, ¿vale? Que sabemos y que hemos aprendido a través de los cursos de manipulador de alimentos para obtener los certificados de manipulador de alimentos, todas estas normas ahora más que nunca cobran importancia, ¿de acuerdo? Porque la base de la prevención va a ser siempre la higiene, ¿vale? Entonces, los móviles, ¿dónde se quedan? Pues donde siempre se deberían de haber quedado, que es en las taquillas, ¿vale? La higiene de manos, muy importante, llevar siempre el cabello recogido, no portar joyas, uñas cortas, limpias y sin pintar. Pues bueno, yo os aconsejo que antes de la reapertura, ¿de acuerdo? Si en nuestro plan de formación de manipuladores comprobamos que nuestros operarios hace más de 2 años que no se han formado en higiene alimentaria, sería conveniente que se formaran, que recuerden, que refresquen todas estas normas de higiene, que muchas veces se nos olvidan, ¿de acuerdo? Y nunca viene mal el recordarlas. Esto en cuanto a medidas de protección para nuestros empleados. En cuanto a medidas de protección en el servicio, ¿vale? De cara al cliente, pues bueno, ¿qué deberemos disponer? Pues según la orden, lo que me dice es que debo disponer de soluciones desinfectantes. En el caso de las terrazas, estas soluciones deberán estar, ahora en fase 1, fuera, ¿vale? Fuera del establecimiento, para que el cliente, antes de sentarse, haga uso de ellas. Controlar el aforo y las distancias de seguridad. Vamos a ver, lo ideal es, si yo tengo entrada por 2 partes a mi terraza, lo ideal es guiar a mis clientes, ¿vale? Mediante señalados en el suelo, por ejemplo, que pueden entrar por la derecha y salir por la izquierda, por ejemplo, ¿vale? Y evidentemente controlar el aforo. ¿Cómo puedo controlar el aforo? Pues avisando al cliente de que no se siente en las mesas, ¿vale? Que respete las distancias de seguridad. Marcarle dónde está la zona de espera. Entre cliente y cliente, las distancias de seguridad, marcarlas también en el suelo, ¿de acuerdo? Y todo esto avisarlo con carteles para que espere a ser atendido. La norma también me indica el fomentar, ¿vale? El pago con tarjeta, ¿de acuerdo? Evitar el pago en efectivo. ¿Para qué? Pues para evitar el tema de manipular dinero. De todas maneras, lo que os he comentado antes, si yo manipulo dinero o manipulo una TPV, luego me tendré que higienizar las manos. El uso de guantes, de hecho, es que es casi desaconsejable en este caso, ¿vale?
Si solamente estoy manipulando dinero, sí, ¿vale? Debo de utilizar guantes, pero es más importante higienizarme, ¿vale?, que el uso de guantes, porque muchas veces los guantes me dan como sensación de protección, ¿no? Y aquí pues no pasa nada. Como utilizo guantes, pues no hay ningún problema y no es así, ¿vale? Me los tengo que higienizar igual que si no llevase guantes. Disponer de papeleras con tapadera y pedal, ¿vale? La norma me indica que las papeleras es, sobre todo, si los clientes utilizan pañuelos, por ejemplo, los deben de desechar en estas papeleras. Estas papeleras deben de tener tapadera, pedal y se tienen que higienizar como mínimo una vez al día, ¿vale? Tanto las que tendremos fuera como las que tendremos en los baños. En cuanto a máquinas dispensadoras, ¿vale?, o recreativas, esto no lo contempla la norma, pero máquinas dispensadoras de tabaco, por ejemplo, o máquinas recreativas, la empresa responsable de estas máquinas debería de ser la que recomendase las normas de higienización de las mismas, ¿de acuerdo? Utilizar mantelería de un solo uso, ¿vale? Es recomendable que la mantelería no sea de tela, ¿vale?, que eliminemos la tela, por lo menos en esta fase 1, en la fase de terrazas, ¿vale? Si no va a ser posible eliminar esta tela, hay que tener en cuenta que cada vez que se siente un cliente, se deberá de colocar mantelería limpia e higienizada, ¿vale? Habrá que higienizarla como mínimo a 60 grados. Y cada vez que se siente este cliente, se desinfectará también tanto la mesa como las sillas. Evitar el uso de cartas en papel, ¿vale? Pues bueno, lo que nos dice la norma es que debemos recurrir a otros métodos, ¿vale?, alternativos. Por ejemplo, pues ahí tenéis una foto utilizando pues códigos QR, ¿vale? Tenemos un mantel de un solo uso donde yo pongo, ¿vale?, un cubremesas de un solo uso donde yo coloco mi código QR y el cliente, mediante este código y utilizando su móvil, se puede descargar perfectamente la carta. En heladerías, por ejemplo, pues puedo utilizar perfectamente, en vez de códigos QR, pues puedo utilizar carteles o pizarras, ¿vale? Hay gente que no, que ni QRs, ni cartas, ni tal. Mi cliente también va a depender de nuestro tipo de cliente, ¿vale? Mi cliente, pues a lo mejor es un cliente de edad avanzada que no se aclara mucho con las tecnologías. Pues bueno, de momento en fase 1 lo ideal sería cartas desechables, ¿vale? Reducimos carta, reducimos productos en carta. Total, son 15 días en fase 1 o 3 semanas, va a ser. Le damos la carta y carta de usar y tirar, ¿de acuerdo? Que no, pues bueno, otra opción sería plastificarlas y desinfectarlas. Vamos a ver. El tema de desinfectar las cartas, esto hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Tiene que ser un material, el de la carta, a que yo le pueda aplicar un desinfectante. Al aplicarle, todas las cartas que utilice un cliente, luego las debería de recoger, las debería dejar en un lugar específico para las que han usado los clientes y tener más, ¿vale?, para ir pasándoselas a los otros clientes. Y luego, al finalizar el día, higienizarlas, o al finalizar el pase, higienizarlas, ¿de acuerdo? Lo que hay que evitar es el no tener orden en ese uso de cartas. Proteger los elementos de servicio. Las mesas vamos a evitar tenerlas montadas, ¿de acuerdo? Todos los elementos de servicio estarán protegidos, cristalería, cubertería, vajilla. No debe de estar en zonas de paso de los clientes, no debe de estar en las mesas antes de que se siente el cliente. Retirar todos los elementos decorativos que pueda tener en una mesa, pues como puedan ser pues plantas, velas, cosas así, todo esto retirarlo. La mesa tiene que estar completamente limpia antes de que se siente el cliente, luego ya la monto una vez sentado. Eliminar productos de autoservicio, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el caso de heladerías, por ejemplo, pues eliminar el autoservicio de las cucharillas, de los helados o de las pajitas. En el caso de bares, cafeterías, restaurantes, el uso de mondadientes o, por ejemplo, los servilleteros o incluso los ceniceros, ¿de acuerdo? Eliminar los ceniceros. Si el cliente me pide un cenicero, saco el cenicero, pero luego sé que tengo que higienizar, desinfectar ese cenicero. Ventilar los espacios, en este caso son terrazas abiertas, ¿de acuerdo? No
En fase 1 no hay ningún problema, luego en fase 2 sí que tendremos que ventilar, como hemos comentado antes, y luego equipar e informar del uso de los baños. En cuanto al uso de los baños, igual que en los vestuarios, no lo he comentado antes, ¿vale? Pero os lo digo ahora, el uso máximo es de una persona dentro del aseo, hay que indicarlo con carteles a los clientes. El uso máximo va a ser de una persona, a no ser que esta persona necesite de un acompañante, ¿vale? Sea una persona dependiente y necesite de un acompañante. Entonces, sí que se podrá acceder al baño la persona que quiere ir y el acompañante. En el resto de los casos, tanto operarios en vestuarios como clientes en los aseos, una persona, ¿vale? Y esto deberá de estar señalizado, indicado con carteles. En la siguiente transparencia, ¿vale?, vamos a hablar de las medidas de higiene y prevención en los procesos, ¿vale?, en restauración, ¿vale? Empezaremos hablando del proceso de recepción y almacenamiento de materias primas, procesos en cocina o medidas de higiene en cocina, en reparto a domicilio, esto ya estaba en fase 0, o comidas para llevar, esto ya lo teníamos en fase 0, servicio en barra, servicio en sala y servicio en terraza, ¿vale?, y buffet. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero reparto a domicilio y comidas para llevar, estábamos ya en fase 0, ya podríamos hacer este tipo de servicio. En fase 1 pasamos a ampliar servicio de sala, ¿vale? En fase 2 pasaremos a ampliar servicio en sala, no, perdón, fase 1 servicio en terraza. En fase 2 pasaremos a ampliar a servicio en sala y servicio de buffet, ¿vale? Incluso eventos, ¿vale? Y el servicio en barra no llegará hasta la fase 3, ¿de acuerdo? Para poder, el ICTE, ¿vale? El ICTE, la normativa o las recomendaciones del ICTE sí que nos hablan de tener implantado el sistema APPCC y poderlo amoldar a estas nuevas directrices del COVID, ¿vale? Con el COVID-19, estas nuevas medidas de higiene, ¿vale? Vamos a hablar de la recepción y almacenamiento de materias primas, a ver cómo lo debemos hacer. En la siguiente transparencia. Muy bien, podemos hablar de almacenamiento y recepción de materias primas, ¿vale? Aquí la recomendación del ICTE, ¿vale?, es que tengamos nuestro APPCC. APPCC es el análisis de peligros y puntos de control crítico, ¿vale?, nuestro sistema de calidad interno del establecimiento, que lo tengamos actualizado al nuevo contexto, ¿vale?, del COVID-19. Para ello, lo que nos pide es que reservemos un espacio exclusivo para la recepción de materias primas. Si no tenemos un espacio exclusivo ya, ¿vale?, en recepción de materias primas, como puede ser, por ejemplo, un hotel, que sí que se suele tener un espacio de recepcionamiento, ¿vale?, o restaurantes más grandes sí que suelen tener un espacio de recepcionamiento. Si no lo tenemos, lo deberíamos de habilitar, ¿vale?, un espacio, una zona delimitada, ¿vale?, durante un tiempo del día para recepcionar materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, sí que controlar, avisar a mis proveedores de este nuevo protocolo, de este nuevo procedimiento de recepcionamiento de materias primas de esta hora a esta hora, ¿vale? Y yo voy a tener un lugar específico delimitado para ese recepcionamiento. Una vez me llegan las materias primas, ¿de acuerdo?, deberíamos de eliminar esos embalajes, ¿vale?, de las materias primas, sobre todo si son de cartón, ¿vale? Eliminar embalajes, pero siempre guardar el etiquetado, ¿vale?, identificativo del producto. Esto siempre habrá que guardarlo, pero todos los envases que pueda eliminar, ¿vale?, los eliminaré. Los envases que sean plásticos, ¿vale?, debería de desinfectarlos. Luego hablaremos de qué productos desinfectantes podemos utilizar, ¿vale?, pero envases plásticos que han sido manipulados por mi proveedor, yo debería de desinfectarlos previamente. Habrá contenedores, ¿vale?, con productos frescos que yo a lo mejor no pueda desinfectar directamente. Entonces, lo ideal es tener mis contenedores limpios, mis cajas limpias, mis cajones limpios, donde yo trasvasaré estos productos frescos a mis cajones ya limpios, ¿vale? Las facturas o albaranes se preservarán siempre en esta zona de recepcionamiento, se guardarán en una carpeta, ¿vale? En esta zona siempre deberemos de tener, si no tenemos una pila, ¿vale?, una pila en la que poderme higienizar las manos con papel y con jabón, siempre deberé disponer de gel hidroalcohólico, ¿vale?, para que la persona que esté encargada de este recepcionamiento de materias primas se pueda higienizar las manos de un proveedor a otro.
Y también habrá que tener en cuenta el tema de desinfectar dispositivos que yo uso en esta zona, como pueden ser pues, el uso de básculas, el uso de termómetros, de bolígrafos, etcétera, ¿vale? Esta zona, una vez yo haya acabado con el recepcionamiento, la deberé de desinfectar, ¿de acuerdo? Esta zona de recepcionamiento. Y esta zona deberá de aparecer, ¿vale?, en mi plan de limpieza dentro del APPCC. Hasta aquí el tema de recepcionamiento. En cuanto a la cocina, pues idem de lo mismo, ¿vale? Lo ideal es que tengamos el APPCC actualizado al contexto. Las normas de higiene y seguridad se deben de seguir igualmente que hasta el momento, ¿vale? Desinfección de verduras, las temperaturas de conservación de alimentos, las temperaturas de cocinado, todo lo que nos marca seguridad alimentaria, evidentemente tenemos que seguir la normativa igual que hasta el momento, ¿vale? Lo ideal que sería en estos momentos, según el ICTE, pues separar las distintas zonas de trabajo, ¿vale? Esto en cocinas pequeñas va a ser complicado, ¿vale? Porque en cocinas pequeñas donde yo no tengo partidas, donde yo no puedo redistribuir a mis operarios, pues ahí va a ser muy complicado, ¿vale? Ahí no va a quedar otra que utilizar mascarillas. Pero en cocinas grandes, donde sí que las partidas están separadas, ¿vale? Donde en mi cuarto frío solamente trabaja una persona, en zona de friegue otra persona, ahí sí que a lo mejor pues hace falta delimitar en el suelo, ¿vale? Que no pasen unas personas de un lugar a otro y ahí sí que se siguen, si se pueden garantizar las distancias de 2 metros entre operarios, pues a lo mejor no haría falta el uso de mascarillas, ¿de acuerdo? Pero si no se pueden garantizar esas distancias de seguridad, sí que va a ser preciso utilizarlas, ¿vale? Antes de cada servicio, desinfectar sobre todo las superficies, ¿vale? Antes de volver a incorporarme al servicio. Evidentemente, después de cada servicio se tienen que higienizar equipos, maquinaria, como hasta el momento. Uy, Carmen. Sí. ¿Qué tal? Minerva, nada, te quería decir que tenemos 5 minutitos. Si te parece, para que vayas agilizando un poco, tenemos bastantes preguntas y es que yo estaba equivocada y sí que hay un seminario a continuación, o sea que a las 6 menos cuarto tenemos que abandonar la aplicación, así que simplemente era para que lo tuvieras en cuenta. Gracias. Ligero, pues sí, has hecho bien, Carmen. Bueno, continúo. ¿Sabéis qué pasa? Que como no tengo gente con la que interactuar, pues no sé, me enrollo. Bueno, vamos con el reparto a domicilio. ¿Pasamos, Carmen? Bueno, vale. En cuanto al reparto a domicilio, vale, gracias, Carmen. Deberíamos disponer de jabón desinfectante y papel, por supuesto, en las pilas de cocina, las tapaderas de los cubos siempre colocadas, como hasta el momento, y luego mi plan de limpieza deberíamos de incorporar la higienización de la cocina y de los lugares de trabajo, ¿vale? En la siguiente transparencia podemos hablar de... Muy bien, la normativa en cuanto al reparto a domicilio, ¿vale? Ya sabíamos que debíamos informar al cliente de cómo íbamos a dar este servicio, habilitar un espacio de entrega del pedido, ¿vale? Para el repartidor, delimitar unas distancias de seguridad y que este repartidor o repartidora no accediese a la cocina, depositar la comida en bolsas cerradas y selladas, ¿vale? Habría que tener en cuenta también el introducir en nuestro plan de limpieza la desinfección de los elementos de reparto, como podrían ser la bolsa, por ejemplo, el casco, etcétera, ¿vale? Usar EPI según nuestro plan de contingencia y supervisar, en caso de que yo contrate a una empresa externa, supervisar este plan de contingencia por parte de la empresa externa, que pues es una empresa de delivery, y evitar el uso de pago en efectivo, igualmente, realizar la entrega sin contacto, y que el repartidor no compartiese ascensor con otras personas, ¿vale? Una vez llegue al domicilio de reparto. Y sobre todo, facilitarle el hidrogel a esta persona, a este trabajador, ¿vale? Para que se higienicen las manos en la entrega y en el reparto. En la siguiente transparencia, en cuanto a las comidas para llevar, ¿vale? Que también las podemos hacer desde fase 2, podemos optar por este servicio desde fase 2. Se habrá habilitado un espacio señalizado para la recogida, marcando siempre los 2 metros
de distancia de seguridad de un cliente a otro. Si solamente hay una persona atendiendo, dentro solamente podrá haber un cliente. Usar los EPIs según el plan de contingencia. Lo mismo, evitar el pago en efectivo, informar al cliente de todas las normas de nuestro servicio, evitar la acumulación de clientes en el interior para evitar cruce entre clientes y que toda esta zona aparezca en nuestro plan de limpieza y desinfección. En la siguiente pasamos a el servicio en terraza. Vale, en la fase 1, ¿vale? Que es el momento en el que estamos. Debemos disponer de soluciones desinfectantes para uso tanto de clientes como de los empleados, ¿vale? Estas soluciones desinfectantes tienen que estar en la parte de fuera del local. Mantener las distancias de seguridad de 2 metros. Vamos a ver, en cuanto a las mesas. Las mesas o agrupaciones de mesas deben estar separadas unas de otras por 2 metros. En las últimas aclaraciones, en el último documento de aclaraciones que Sanidad publicó, se hablaba de distancias de mesa a mesa, ¿vale? Pero evidentemente se han dado cuenta de que de mesa a mesa es casi imposible que los clientes puedan mantener, si la distancia es de mesa a mesa de 2 metros, es casi imposible que los clientes puedan guardar esa distancia de 2 metros de una mesa a la otra. Así que la distancia de 2 metros es de mesas con sillas, ¿vale? A otra agrupación de mesas con sillas, ¿vale? De silla a silla. El aforo máximo, como hemos comentado, será del 50% de las mesas, la ocupación máxima de 10 personas por mesas o agrupación de mesas. Deberemos informar al cliente de las normas de servicio a través de carteles, utilizar las EPIs, uso de cartas en papel, como hemos indicado antes, mantelería de un solo uso, proteger los elementos de servicio. Pasamos a la siguiente. Carmen, muy bien. Retirar los elementos decorativos, como hemos comentado, evitar tener las mesas montadas, eliminar productos de autoservicio, como servilleteros, por ejemplo, evitar el pago en efectivo. Cuando hablo de productos de autoservicio, disculpad, aparte de servilleteros, es, por ejemplo, también vinajeras, botellas de aceite, etcétera, ¿de acuerdo? O bien las ensaladas se sirven aliñadas, preguntándole al cliente si quiere la ensalada aliñada, o bien se pueden servir monodosis. Evitar el pago en efectivo, desinfectar mesas, sillas y manos del empleado cada vez que sirve una mesa y cada vez que se levantan unos clientes. Y la norma me dice que los baños los deberíamos de higienizar como mínimo 6 veces al día, ¿vale? Aquí ha habido muchas dudas con el tema de higienizar un baño 6 veces al día. Pues siempre va a depender del tiempo que yo tenga abierto un establecimiento. Si yo solamente tengo abierto por las mañanas, pues bueno, lo ideal es que cada 2 horas, ¿de acuerdo?, se higienicen los baños. Incluso habrá veces que necesitaré higienizarlos más antes de esas 2 horas. Todo va a depender del uso. En cuanto al servicio en sala, ¿vale? De momento lo tenemos prohibido hasta la fase 2, ¿vale? ¿Qué es lo que se contempla aquí? Pues bueno, ya hemos comentado que excepto discotecas y bares de ocio nocturno, que ellos no podrán abrir, nosotros sí que podremos abrir restauración dentro de los comedores con un aforo máximo al 40%, seguiremos con una ocupación máxima de 10 personas, distancias de 2 metros. El servicio solo se hará en mesa, ¿vale? Según la orden 414, el servicio solo se va a hacer en mesa, no se puede hacer autoservicio en barra, ¿vale? No puedo ir a cogerme la caña a la barra. Se puede encargar en el propio establecimiento la comida para llevar, ¿vale? Ya no se reserva solamente a llamada telefónica, sino que en el propio establecimiento puedo encargar la comida para llevar. Dispondremos igualmente de soluciones desinfectantes para nuestros clientes, tanto en la zona de comedores como a la entrada de los baños, y informaremos de todas estas normas a mis clientes con cartelería. En las siguientes, seguimos con el servicio en sala. Lo mismo, utilizamos EPIs, según mi plan de contingencia, para empleados, evitar uso de cartas en papel, mantelería de un solo uso, protegemos elementos de servicio, retiramos elementos decorativos y evitamos tener las mesas montadas. Las mesas montadas, vamos a ver, en el tema de eventos, por ejemplo, como a partir de la fase 2 ya las bodas ya se autorizan, pues en el caso de que no se pueda prescindir de tener las mesas montadas, pues no se prescindirá, pero si se puede prescindir, se va a prescindir antes de que se siente el cliente, ¿vale? Eliminaremos producto de autoservicio,
Estableceremos itinerarios, ¿vale?, de nuestros clientes, marcajes en el suelo, ¿vale?, para evitar aglomeraciones, por ejemplo, en el tema de buffets. Ventilar los espacios como mínimo una vez al día durante 5 minutos, me dice la orden, pago en efectivo y plan de limpieza y desinfección cada vez que se levante un cliente, ¿vale? En la siguiente podemos hablar del servicio de buffet. Ya lo tenemos casi, ¿eh, Carmen? Servicio de buffet, lo mismo, hasta la fase 2 no se puede dar este tipo de servicio, ¿vale? Deberemos de asegurar que se mantienen las distancias de seguridad entre clientes, informándolos mediante las normas de servicio y ayudándoles con carteles. Debemos de seguir utilizando las EPIs, los equipos de protección individual. El buffet será asistido, ¿vale?, con pantallas de protección, emplatados individuales o monodosis también tapadas, ¿vale? Es lo que me indica la norma. Estableceremos un itinerario para evitar aglomeraciones y utilizaremos mantelería de un solo uso. Si la mantelería es de tela, lo que hemos comentado, se deberá de higienizar, desmontar por completo en cada uso y higienizarla a temperaturas de 60 grados. En la siguiente transparencia, lo mismo, ¿vale? Protegemos elementos de servicio, retiramos elementos decorativos, evitamos tener mesas montadas, eliminamos productos de autoservicio, marcamos itinerarios, pago en efectivo, ventilamos espacios y plan de limpieza y desinfección después de cada uso por parte del cliente. En cuanto al servicio en barra, este no nos llega, en la siguiente transparencia, este no nos llega hasta la fase 3, ¿vale? Nos van a seguir obligando a mantener distancias de seguridad, todo lo demás igual, ¿vale? Delimitaremos las posiciones entre clientes para evitar aglomeraciones, ¿vale? Debe haber una separación entre cliente o grupo de clientes por lo menos de 2 metros. Hay que proteger los alimentos expuestos tanto por la parte del cliente como por la parte del empleado, ¿vale? O del camarero de barra. Eliminar el autoservicio en barra y el plan de limpieza, aplicarlo también, ¿vale?, actualizado a este contexto en la zona de barra. Pasamos a la siguiente. Vale, en cuanto al plan de limpieza y desinfección, si tenemos un PPCC implantado, ¿vale?, simplemente habrá que actualizarlo, ¿de acuerdo? Sobre todo, aumentar frecuencias y comprobar los productos que utilizamos. El que no tenga un sistema PPCC sí que es aconsejable que genere o realice realice un plan de limpieza, se realice un plan de limpieza. Ahora explicaremos cómo. Deberá incluir todas las instalaciones, equipos y demás elementos del establecimiento, incluidos los vehículos de transporte, en caso de que haga reparto a domicilio. Mostraremos especial atención, ¿vale?, a las zonas de contacto, ¿vale? Normalmente estas zonas en los planes de limpieza pues las pasábamos un poco por alto, ¿vale? Y ahora habrá que tenerlas en cuenta. El tema de pomos de puertas, superficies en contacto con clientes, lavabos, grifería, el botón de descarga del VC, el palo de la escobilla, todas esas cosas que a lo mejor se nos pasaban un poco en el plan de limpieza. Utilizaremos los equipos de protección individual, ¿vale?, guantes y mascarillas para proceder a la limpieza. El ICTE nos habla de realizar una higienización inicial previa a la apertura, ¿vale? No es preciso que esta higienización la realice una empresa externa, ¿vale? La podemos realizar nosotros utilizando productos virucidas y luego deberemos de dejar un registro, ¿vale?, de qué es lo que se ha limpiado, cuándo se ha limpiado y con qué productos se ha higienizado, ¿vale? Los productos que utilicemos como higienizantes, ¿vale?, como desinfectantes, deberán de ser productos virucidas autorizados para la desinfección, ¿vale? Estos productos virucidas, el Ministerio de Sanidad los tiene actualizando constantemente. La última actualización la podéis encontrar, ¿vale?, es del 13 de mayo, de la semana pasada. Y además a nuestro proveedor deberemos de pedirle, porque mejor que él, el proveedor de productos de limpieza, mejor que él no nos va a poder guiar nadie, le deberemos de pedir fichas técnicas y de seguridad de los productos químicos, sobre todo para ver cómo se deben utilizar, dosificaciones, etcétera, ¿vale? Y además deberemos higienizar, ¿vale?, e identificar los útiles de limpieza y lo ideal sería aislarlos por zonas de trabajo, ¿vale? Pues los del comedor en un sitio, los de cocina en otro, etcétera, y tenerlos totalmente identificados, ¿vale? En la siguiente transparencia
Venga, que es la última. En la siguiente transparencia, ¿vale? Os explico un poquito cómo se elabora un protocolo de limpieza. Tendremos que establecer zona por zona, ¿vale? Establecer pues, la zona de almacén, de aseos, vestuarios, cocina, barra, comedor, etcétera. De cada zona habrá que establecer o habrá que tener en cuenta qué superficies o equipos la componen, ¿vale? En especial, deberemos de incrementar la frecuencia en superficies de contacto con empleados o clientes, ¿vale? Superficies de barra, mesas, sillas, etcétera. Productos, dosificaciones y útiles utilizados, ¿vale? Deberemos colocar qué producto se ha utilizado, en qué dosificación y qué útiles, ¿vale? Hemos utilizado si han sido bayetas, papel desechable, ¿vale? Fregona, etcétera. Y deberemos de tener las fichas técnicas de estos productos. Y en cuanto a la frecuencia, deberemos de tener en cuenta, ¿vale? La limpieza que realizamos durante el proceso de servicio, porque sí que es verdad que al final haremos una limpieza más a fondo, una limpieza y una desinfección más a fondo, pero durante el proceso también habrá que tener en el plan de limpieza, en el protocolo, qué pasos se van a seguir para higienizar. Y luego ese plan de limpieza lo deberá contemplar también quién es la persona responsable, ¿vale? En cada turno de realizar esa limpieza. Y por último, en el plan de mantenimiento preventivo, ¿vale? Si tenemos implantado una PPCC, lo deberemos de actualizar a este contexto y sí que nos habla aquí el ICTE de aumentar la frecuencia de limpieza de filtros del aire acondicionado, ¿de acuerdo? Pues bueno, es estipular la frecuencia, aumentar esa frecuencia de limpieza. Y además, dentro del funcionamiento, dentro de la verificación, ¿vale? Si se verificaba una vez al mes, ¿vale? Pues a lo mejor ahora hay que verificar a diario, ¿vale? Ese funcionamiento de grifos, dispensadores de hidrogel, de jabón, los pedales de los cubos, el sistema de extracción, de ventilación de los baños, habrá que comprobarlo a diario y mantenerlo siempre en perfecto estado de funcionamiento, ¿vale? Y por último, ahora creo que sí, ya hemos acabado, Carmen. Muchas gracias a todos y a todas, ¿vale? Como os he comentado antes y como ha dicho Carmen, ¿vale? Los justificantes de la formación los podéis tener enviando un correo electrónico a sarsa.cet@gmail.com, ¿vale? Indicando vuestro nombre y apellidos para poder tener este justificante. Carmen. Bueno, Minerva, pues nada, en primer lugar felicitarte porque por la presentación ha sido muy clara, con muchísima información y creo que nos han quedado las cosas mucho más claras de lo que teníamos cuando has empezado. Así que enhorabuena de entrada. Tenemos muchas preguntas. Yo voy a intentar organizarlas porque algunas de las preguntas a medida que iba discurriendo la presentación se iban aclarando por tu parte y ahora ya pues supongo que las personas que las hacían ya las tendrán claras. Pero quiero empezar por un par de preguntas que son más generales y no quiero que se queden en el tintero. Mira, te las voy a hacer las dos a la vez. Alberto de Gandía nos nos pregunta por una información que, aparte del Ayuntamiento y de Destisafor, vinculado a una serie de cursos y a la implantación de una norma o de un sello de seguridad COVID. Entonces nos dice que están muy interesados y que se quieren apuntar ya. Y la otra pregunta que viene también desde Gandía, desde Destisafor, Juan Alfonso, que nos pide que nos expliques un poco en qué consiste este servicio de implantación del sistema, qué documentación lleva acompañada y si tienes idea del coste que puede suponer esto. Vale. A ver, este es un proyecto que hemos empezado en Destisafor, ¿vale? En cuanto ha salido pues esa necesidad, ¿vale? De muchos establecimientos para que les ayudemos a implantar todas estas normas, ¿de acuerdo? Sea a nivel de Gandía, ¿vale? Sí que se ha llegado a un entendimiento con el ayuntamiento para que subvencione parte de este servicio y una parte primordial, ¿vale? Para poder implantar todas estas normas es, pues, primero la formación, ¿vale? Luego sí que se hará un servicio de asesoramiento y seguimiento a estas empresas. Y luego verificar que todo lo que han implantado se cumple. Por ejemplo, en el tema de limpieza y desinfección, pues verificar la limpieza mediante analíticas, ¿de acuerdo? Este servicio, en un principio, tiene un coste de 220 euros, pero el Ayuntamiento de Gandía, ¿de acuerdo? Sí que subvencionará el 50%, ¿vale? De
de esta implantación. Y no sé, pues para más consultas, ahí tienen el teléfono de la asociación y cualquier duda que tengan la podemos resolver sin ningún problema. ¿Vale? Muy bien, gracias. Mira, nos preguntan también, te agrupo las preguntas sobre uniformes, aunque igual creo que ya han podido quedar claras. Nos hablan de si por qué no solamente jabón, si para las manos sí que es suficiente y por qué tiene que ser a 60 grados. Nos preguntan también por el uso de la lejía de color, si sería equivalente para determinadas prendas. Y nos preguntan también si es necesario desinfectar el vestuario cada vez que hay un cambio de turno y la gente se cambia para ponerse el uniforme para el servicio. A ver, lo ideal, bueno, agradecer a quien haya hecho la pregunta. En cuanto a los 60 grados, en la primera normativa, como os he comentado, en el reglamento 399 para fase 1 sí que nos habla de los 60 grados, ¿vale? Pero ya en la siguiente fase, en la fase 2, perdona, ya no nos hablan de 60 grados, ¿vale? Ya nos hablan de higienizar estos textiles. ¿A qué temperaturas? A la máxima que puedan soportar, ¿vale? Porque evidentemente hay ropa, sobre todo en sala, que no soporta los 60 grados. Y una camiseta negra ni la puedo colocar con lejía ni le puedo dar 60 grados, ¿vale? Entonces sí que ya habla de higienizar a diario, pues a la máxima temperatura permitida, que será lo que podremos, con un detergente y a diario. ¿De acuerdo? También se podría utilizar, pues esos desinfectantes para color, ¿vale? No hay para ropa de color. Como la lejía que nos apuntaban. La lejía de color. Bueno, entonces, el tema sobre todo aquí es la higienización diaria. Vale. Eso es lo importante, ¿vale? Sobre mascarilla. El vestuario. Espera, una cosita, Carmen, que habías comentado que si el vestuario se debe de higienizar cada vez, sería lo ideal, ¿vale? Si entra un turno a un vestuario, ¿de acuerdo? Después de haberlo utilizado todo, se higieniza hasta el siguiente uso, sería lo ideal. Vale, pasamos ahora a las mascarillas. Aquí hay varias preguntas. Una, que si la mascarilla quirúrgica es suficiente para hostelería. También nos preguntan si además de mascarilla sería aconsejable o es preceptivo el uso de pantallas. Y por último, si hay que utilizar la mascarilla en el interior, pero creo que esto ha quedado ya un poco aclarado en tu intervención. Vale. En cuanto a las mascarillas, con quirúrgicas o con higiénicas sería suficiente, a no ser que en mi plan de contingencia o en mi plan de prevención de riesgos laborales, una vez se han analizado los riesgos, tengo algún empleado vulnerable, mayor de 60 años o con alguna enfermedad grave o tal. Entonces, estos sí que deberían de utilizar una FFP2 o una FFP3, ¿vale? Para el resto, de momento, Sanidad lo que ha publicado es higiénicas o quirúrgicas, ¿de acuerdo? En cuanto a mascarilla más pantalla, la pantalla no elimina el uso de mascarilla. Esto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Porque la pantalla lo único que me preserva es los ojos. Entonces, mascarilla más pantalla, quan més sucre, més dolç. ¿Vale? Pero también me lo tendrá que determinar la persona o el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que me ha analizado los riesgos en mi empresa, ¿vale? También puede ser, por ejemplo, en servicio, por ejemplo, como puede ser una heladería, en vez de pantallas individuales, sí que pueden ser pantallas que preserven, ¿de acuerdo?, con el cliente, pero pantallas en el mostrador, ¿vale? Sería mascarilla y pantalla. Mira, y también luego las mascarillas, otro tema que preocupa, sobre todo al personal de sala, hay varias preguntas. Si se está prescribiendo que si no se puede garantizar los 2 metros de distancia hay que utilizar mascarilla, nos preguntan varias personas qué pasa cuando esos 2 metros no los puedo respetar con mi cliente y mi cliente no lleva la mascarilla. ¿Puedo decirle que se ponga la mascarilla? Vamos a ver. La mascarilla es totalmente incompatible con comer o con beber, ¿vale? Entonces, mi cliente deberá de llevar la mascarilla hasta que se siente, pero una vez vaya a beber o vaya a comer, evidentemente se va a tener que quitar la mascarilla. El que voy a tener que llevarla soy yo. Yo sí. Yo como empleado, que voy a atender a este cliente, sí que voy a tener que llevarla. Y también hay que intentar mantener la distancia mínima, por lo menos 1 metro, distancia mínima de 1 metro entre el cliente y yo.
Vale, creo que ha quedado contestada. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ¿se podrán utilizar los ventiladores en la terraza? ¿Ayudarán a extender el virus esos ventiladores? Ventiladores en la terraza. La norma no contempla nada absolutamente de todo esto, de ventiladores en terraza. Desde luego, si es terraza abierta al aire libre, ¿vale? No habría ningún problema. De todas maneras, como la normativa va cambiando, todo esto irá saliendo, ¿vale? Si realmente contempla sanidad, que es un riesgo o un peligro, ¿vale? Si no lo contemplas, porque no lo es. Vale, luego algunas cuestiones que vuelven a salir y yo creo que quedan más o menos aclaradas. El tema de las máquinas de tabaco, que ya has comentado que son los proveedores de estos servicios los responsables, que si se pueden dejar entrar a la gente a sacar tabaco, etcétera. Las tapas, te las digo todas un poco así seguidas, las tapas, las mesas, que insisten, yo creo que queda suficientemente claro que tienen que montarse cuando ya esté el cliente. Si se pueden juntar 2 mesas para un grupo de 10 personas, bien, estas son así algunas. O si, por ejemplo, también nos preguntan si para acceder a la terraza tienen que pasar por el interior del local, ¿podrán hacerlo? Te dejo estas preguntas. Vale, vamos a ver. En cuanto al tabaco, en teoría el cliente no puede acceder dentro del establecimiento nada más que para ir al baño. ¿De acuerdo? La máquina de tabaco, si es propia del local, si es propia del establecimiento, será él el encargado de higienizarla. Si la máquina de tabaco no es propia del establecimiento, la empresa que tengo contratada, ¿vale? Para máquina de tabaco o máquina recreativa, será la que encargada de, higienizar esa máquina, o por lo menos establecer ella las normas de higienización, ¿vale? Facilitar guantes para los clientes, gel hidroalcohólico o lo que crea conveniente esta empresa, ¿vale? Esto en cuanto al tabaco. En cuanto a las tapas para compartir, pues bueno, ayer justamente este tema lo hablé con Salud Pública de Gandía. De momento, en fase 1 y fase 2 no se comparten platos, ¿vale? Si lo que estamos procurando es evitar contacto con saliva, pues evidentemente no vamos a compartir platos donde ponemos el mismo cubierto, ¿vale? En cuanto a las mesas, ¿puede haber en 2 mesas 10 personas? Pues vamos a ver. El número de mesas tiene que ser acorde al número de personas, ¿vale? Para que se permita mantener esa distancia de seguridad entre una persona y otra. Lo que no puede ser es que en una mesa de 70 por 70 hayan 10 personas. No. Lo ideal es que haya como mínimo pues 1 metro de una persona a otra, ¿vale? O por lo menos que puedan mantener esa distancia, si así lo desean. Y en cuanto a la terraza, lo de pasar por dentro, ¿no? Del establecimiento a un terreno al aire libre. Sí. Pues lo tendría que preguntar. Es una pregunta que no se me ha hecho todavía. Lo tendría que preguntar a Sanidad. Si quieres que esta persona te deje su contacto, ¿de acuerdo? Y hablamos con Sanidad y preguntamos. Ahora hay un par de preguntas que no sé si es ya más de legislación. Por una parte, nos preguntan, bueno, si está la empresa obligada a suministrar el equipo de protección o las EPIs a los trabajadores. Siempre. Y la otra, si se puede, que parece ser que alguien ya lo ha visto en algún establecimiento en Gandía, si se pueden acotar los tiempos de consumición o obligar, por ejemplo, entramos de media hora, decir, bueno, pues la siguiente media hora el cliente que se sienta está obligado a una segunda consumición, un poco gestionar los tiempos, como se supone que hay poco espacio y mucha demanda, yo creo que esto ya es más de legislación, es un poco que se sale de lo que es la norma sanitaria. Sí, ahí sanitariamente no le puedo ayudar mucho, pero de todas formas, si hace esto, le tendrá que avisar al cliente antes de que se siente, ¿vale? Todas estas cosas hay que avisar al cliente. El cliente una vez se siente tiene que saber qué tipo de servicio va a recibir, entonces hay que avisarle antes, ¿vale? De todo esto. Es igual que, por ejemplo, cuando tomamos turno a una mesa, ¿no? Si hacemos varios turnos, saben ustedes que de 1:30 a 3 es su turno y a las 3 o a las 2:30 y a las 2:30 es el siguiente turno. Pero hay que avisar siempre previo al cliente, ¿vale? Y en cuanto a lo que me comentabas de los EPIs, evidentemente la empresa es está obligada, ¿vale? A facilitar todos los EPIs a sus empleados.
Nos preguntan también, ahora ya estoy con el WhatsApp, porque ya yo veía las preguntas una detrás de otra, si se puede utilizar la barra como mesa. Supongo que serán estas barras que te puedes sentar a comer como mesa alta. En principio, en esta fase no. O sea, En principio, en fase 1, desde luego, no. ¿Vale? Y en fase 2 tampoco. La barra empieza a tomar forma a partir de fase 3. ¿Vale? No de fase ni 1. Vale, también nos preguntan si el personal de sala podrá ir vestido desde su casa. No. A ver, un momento, vuelvo a lo de la barra, ¿vale, Carmen? En la orden 414 de la fase 2 sí que especifica que el servicio será en mesa. Además lo especifica, ¿vale? Ni autoservicio en barra ni servicio en barra. El servicio será en mesa porque lo especifica la orden 402, ¿vale? En cuanto a si pueden venir vestidos de casa, no. No, se tienen que cambiar en el establecimiento tanto cuando llegan como antes de salir. Muy bien. Hay mucha gente, hay varias preguntas que quieren que expliques qué es un virucida. O sea, que estás utilizando la palabra virucida como que nos dicen que es un virucida. Un virucida es un desinfectante, pero con acción virucida, es decir, contra los virus. No solamente elimina bacterias, ¿vale? Sino también virus. Pero mira, el virucida más barato que existe es la lejía, ¿de acuerdo? De hecho, la lejía se puede utilizar sin ningún problema, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos lejía en concentraciones de 40 gramos por litro, que es la que soléis tener en hostelería, ¿vale? Mezclando 30 mililitros por cada litro de agua sería suficiente, ¿vale? En un pulverizador, 30 mililitros de lejía por cada litro de agua. Y esta mezcla se tiene que hacer a diario, ¿vale? Porque sabéis que la lejía pierde poder desinfectante. Entonces, esta mezcla se debería de hacer a diario, pero con la lejía mismo se podría desinfectar. Hay otra pregunta de ventiladores relacionada esta vez con la cocina. Yo entiendo que la respuesta sería similar a la que has dado para las terrazas, que no está en la norma. En cocina, en cocina los ventiladores no están permitidos. No están permitidos. Pero antes del COVID. Están permitidos. Vale. Entonces, esto es de antes del COVID, ¿eh? Cocina no se pueden utilizar por el peligro de corrientes sucias hacia zonas limpias. Vale. Insisten también las preguntas sobre el montaje de las mesas. No pueden estar montadas previamente. Esto lo digo porque siguen insistiendo. Entendemos que es un tema que complica la logística, ¿no? A ver, y sobre todo en la calle. Yo no puedo tener una mesa montada en una terraza, ¿vale? Hasta que no se siente el cliente, ¿de acuerdo? No debe de estar montada. En el tema, lo he comentado, cuando vengan eventos, cuando ya nos dejen eventos en fase 2, ¿de acuerdo? Pues ahí si no hay más por mi forma de trabajo, no hay otra, por la operativa, no hay otra manera, sino que dejar las mesas montadas, pues será en el menor tiempo de antelación hasta la llegada de los clientes. Pero desde luego en una terraza no. Pregunta también si puedo ofrecer una copa y un cóctel de bienvenida con la gente de pie. ¿De pie dónde? ¿En la vía pública? Supongo que en la terraza, no sé. No, en teoría no. Vamos a ver, la gente tiene que estar sentada. Si en la fase 2 ya nos dicen que en la fase 2, fíjate, que ya nos dicen que dentro del comedor tiene que ser el servicio con la gente sentada en la mesa, ¿vale? Pues aquí fuera igual. ¿Sabes qué pasa? Que entonces yo no controlo aforo. Si yo tengo gente de pie y gente en mesas, ya no controlo aforo. Entonces, claro, el tema es controlar estos aforos. Es sentados. Bueno, y ahora te traslado una pregunta de Iván Serrano, a ver si la interpretamos, que nos dice que si ahora los buffets hay que poner film en los platos para autoservicio, ¿no sería un foco de contagio ese film que se pone en los platos, ya que el virus puede estar hasta 72 horas en plástico? Si hay mamparas con aperturas para coger los platos, ¿es necesario taparlos? A ver si entre las dos la interpretamos. Supongo que otro tema que ayer se habló con salud pública, ¿de acuerdo? En cuanto a las mamparas, lo que nos explicaban ayer desde salud pública es que las mamparas tienen que estar a distancia tal
que esté protegido realmente el alimento. Porque sí que es verdad que hay mesas de buffets que las mamparas están tan arriba que los alimentos no están protegidos, ¿vale? Los alimentos tendrán que estar individualmente servidos para que el cliente se autosirva, ¿vale? Y deberán de estar cubiertos. Esto es lo que nos dice la norma. En cuanto al film, ¿no? Ha dicho de que si el film es portador sí, de... el film que se tapan los platos para autoservicio. Vale, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que yo llevaré una mascarilla, no debo estornudar sobre el plato, yo como camarero, como persona de servicio, no debo estornudar sobre el plato, no debo de tocarme la nariz y luego tocar el plato, ¿vale? Y a los clientes irán de lo mismo, ¿vale? Habrá que mantener las distancias, etcétera. De hecho, ese plato tampoco va a estar expuesto ahí, no sé, media mañana. Nos preguntan también por la desinfección con ozono. No hay nada probado todavía, ¿vale? En cuanto a la eficacia del ozono. De hecho, puede ser hasta perjudicial para las personas. Entonces, con todo esto, mucho cuidado, ¿vale? Con tema de ultravioletas, de ozonos, de... Señores y señoras, no nos volvamos locos, ¿eh? Que tenemos un restaurante, no un quirófano, ¿vale? Sobre todo las normas de higiene, la limpieza y la desinfección. Bueno, ya la última pregunta, porque es que vamos a tener que ceder la aplicación al siguiente seminario. Cuando el cliente entra en el interior del establecimiento, pues para ir al servicio, sí debe de llevar la mascarilla y si puede entrar en el establecimiento para pagar. Y con estas preguntas, si eres tan amable, Minerva. Vale. El pago se hace fuera del establecimiento. El cliente solo entrará al establecimiento para el uso de baño. Como solamente puede entrar un cliente al baño, ¿de acuerdo? Si es un sitio cerrado, pero sí que se pueden mantener las distancias de seguridad porque no se va a cruzar con más clientes, puede entrar sin mascarilla. Ahora, si se va a cruzar con camareros y tal, pues lo ideal es que entre con su mascarilla, ¿vale? Con su protección. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Algunas se nos habrá quedado, hemos intentado agruparlas porque habían muchas cosas muy, muy específicas y muy concretas. Gracias de nuevo a Destisafor y a ti, Minerva, por el seminario y nada, pues os emplazo a la información que vamos publicando en Magazine de Turisme Comunidad Valenciana para el resto de seminarios y nada, pues eso, manos a la obra con todas estas medidas. Yo, si me permites, Carmen, pues muchas gracias a todos y sobre todo desde aquí quiero mandar un mensaje de mucho ánimo a los hosteleros, que lo tenemos difícil, pero que vamos a salir de esta y entre todos lo vamos a hacer bien porque somos responsables y somos profesionales. Y como dice Celtas Cortos, nos vemos en los bares. Pues muchísimas gracias, Minerva. Adiós. Gracias, Carmen. Hasta luego.